Tejido Urbano. ¿Qué tal, Matías? Buenas tardes. Gabriel Schultz te saluda. Hola, Gabriel, y a todo el equipo, un gusto. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, gracias por atendernos. Bueno, muy interesante lo que hiciste. ¿Es normal la sorpresa que me causó ver que Soldati, Lugano, etcétera, es el lugar con menos cantidad de inquilinos de la ciudad de Buenos Aires? En verdad, genera sorpresas, pero cuando uno lo piensa y se va bien a detener el dato, uno lo que tiene en Soldati, sobre todo en Villa Soldati y lo que es Lugano, es el gran componente de la tenencia precaria, que serían los barrios populares. Entonces, vos tenés inquilinos, tenés gente que vive en barrios populares y tenés los propietarios. Entonces, lo que nos dicen generalmente los que estudiamos vivienda y lo que generalmente nosotros analizamos es cuando cuando hay una baja cantidad de inquilinos, suele tener un correlato muy grande entre los que en lo que aumenta los barrios populares. Entonces, vos tenías un proceso en los últimos 20 años en que bajaban los propietarios y aumentaban estas dos formas de la casa, que sería, de la tenencia, que sería o alquilar o estar en un barrio popular, básicamente. Claro, y me sorprendió también el dato general, que les voy a preguntar acá a mis compañeros. ¿Qué porcentaje creen ustedes de las personas que viven en la ciudad de Buenos Aires alquila? Y el 50% más o menos, creo. Bueno, No. es el 34,8. Ah, menos. Es mucho menos de lo que yo pensaba. Pensé que era- Sí. Eso también es revelador, Sí. Matías. Sí, totalmente. De hecho, veníamos con una tendencia del 2001 en adelante, en el cual año a año iba aumentando la cantidad de inquilinos que habitaban la ciudad de Buenos Aires. Y el 2022 tiene algo particular, porque si bien uno cuando analiza, por ejemplo, la encuesta anual de hogares, que es la otra forma de medición que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, uno ve que por ahí es mucho más alto el número de inquilinos. Pero en 2022, recordemos que estábamos en la salida de la pandemia y por lo tanto teníamos como otra situación en la cual, por ejemplo, muchos inquilinos eligieron dejar de vivir en su propia casa o de vivir solos e irse a vivir acompañado con la pareja o empezar a vivir con la familia nuevamente. Entonces hubo toda una traslación, un movimiento de los inquilinos que antes vivían solos o que estaban en su hogar a pasar a vivir con otros, a compartir o a volver, en el caso de los jóvenes, con sus padres. Ahora, esto es muy interesante lo que vos estás planteando, Matías, porque a pesar de que ya es más difícil vivir solo, por una cuestión de que es más difícil sostenerse, sin embargo, lo que se construye en la mayoría de las nuevas unidades son cada vez más pequeñas. Entonces, hay una tendencia a no vivir solo, pero a la vez los departamentos que se construyen casi impiden que alguien viva, que viva más de una o dos personas en ellos. Totalmente, de hecho, si observan el informe, ustedes lo que van a observar es que, por ejemplo, todo que es el corredor norte y el corredor centro, Rivadavia, Santa Fe, vos tenés una tendencia hacia hogares unipersonales, gente que viven solas. Ahora, también fue la zona donde el desarrollo urbano en los últimos 20 años construyó viviendas para una o dos personas, que también tuvo un efecto con respecto a lo que fue el impacto turístico que tuvo el crecimiento de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, vos tenías personas, un mercado que desarrollaba unidades para turistas y al mismo tiempo que buscaba un perfil de inquilino solo, joven profesional, que viviera en estas zonas. Y decime, ¿hay alguna especie de movilidad social, si querés, descendente, en el caso de gente que vivía en barrios más acomodados y tuvo que achicarse para ir a barrios donde el alquiler fuera más barato, más allá de que gente de clase media, pero viviendo en zonas de clase baja? ¿Eso está pasando? Sí, de hecho, o sea, vos tenés, por ejemplo, mucha gente que vivía en el eje norte de la ciudad de Buenos Aires empezó a presionar sobre el mercado de alquiler de la zona centro, es decir, en vez de vivir en Palermo, empezaba a buscar en Villa Crespo, por ejemplo. Y después también tenés otro proceso bastante particular que tiene que ver, por ejemplo, con los inquilinos de adultos mayores, en los cuales se fueron trasladando de lo que era su vivienda original hacia viviendas más tipo PH, más colectivas, que te encontrabas más por la zona centro-sur, que sería Boedos, sobre el eje Casero, sobre el eje Directorio, el eje San Juan. Entonces sí, tenés una movilidad en el cual se está presionando sobre el mercado del centro, que sería todo lo que es el eje Rivadavia, de tanto las personas que van a buscar una oportunidad un poco más económica por parte del eje norte, como aquellos que aspiran a crecer o la movilidad ascendente de la zona sur de la ciudad. Y eso también un componente no menor, que también viene mucha gente en la zona centro, de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, es decir, todo lo que es Morón, Merlo, Ramos Mejía, empiezan a ir a caballito a Villaluro a abrir ese mercado de alquileres para ver dónde vivir. ¿Y eso hace que la oferta aumente o en realidad, viste, porque según las inmobiliarias
ahora hay mucha más oferta, Sí. pero a la vez quienes alquilan cada vez lo ven más alejado llegar porque aumentaron los alquileres. ¿Cómo está ese tema ahora con respecto a oferta y demanda? No, ahí el análisis que tenemos que hacer es el precio relativo del alquiler. Si Ujú. bien los alquileres hoy están bastante estables y en definitiva vos tuviste un crecimiento de la oferta por todo el cambio de lo que fue la normativa, vos tenés que el salario no creció y el costo de vida aumentó un montón. Entonces vos tenés que muchos hogares o están eligiendo convivir, es decir, fusionar hogares o tener un tamaño de hogar mucho más grande, o personas que empiezan a elegir, por ejemplo, antes vivía en Caballito y bueno, me empiezo a mudar a Edo, me empiezo a buscar un lugar mucho más barato porque necesito bajar el peso del alquiler dentro de lo que es mi ingreso. Entonces, el problema hoy del alquiler es no un problema de mercado, sino un problema de salarios. Y eso hay que tenerlo bastante claro porque en definitiva se trata de... no una cuestión de, la verdad el mercado funciona o no funciona, sino más bien cómo están las personas hoy que viven y en qué condiciones están atravesando económicamente. Quien habla es Matías Araujo, investigador de tejido urbano. Jorge Chamorro te va a hacer una pregunta. Hola, Matías. Bueno, te hago dos en una. Primero, si el fenómeno alquilar y el fenómeno vivienda es un fenómeno que está más circunscripto a grandes ciudades y en particular a la capital, y si esto es así, si en Cava ha habido alguna política seria de tema de vivienda para la clase media o ese es uno de los grandes déficits. Bien, hola Jorge. Hola. Se responde de varias formas esta pregunta, pero yo te diría que los últimos 20 años en todo lo que es el mercado de crédito, que es como accede la clase media a su vivienda, fue casi nula y de hecho las condiciones de ingresos de un crédito hoy siguen siendo bastante inalcanzables para cierta parte de la población que necesita y que es la que realmente debería acceder a su casa propia. Y entonces vos tuviste 20 años en los cuales personas que podían con sus ingresos acceder a un crédito no pudiendo accederlo y cimentándose en el mercado de alquiler. Entonces, sí, vos tenés como, en verdad, en los grandes centros urbanos una concentración del mercado de alquiler naturalmente, pero lo que responde a esta política general en las grandes ciudades es la política de crédito, porque es la política que se destina a las clases medias. Bien, el otro día hablamos en el programa con una martillera que era muy optimista con estos hipotecas divisibles que permiten securitizar de alguna manera la hipoteca. ¿Vos sos tan optimista también o el peligro del crédito UVA que se repita está latente? Siempre el peligro del crédito UVA va a estar latente en tanto y en cuanto este país no te garantiza algún tipo de estabilidad. O sea, vos tenés hoy 4 INE en Argentina que te limitan los problemas más estructurales, que son inflación, inseguridad, incertidumbre, y me está faltando uno que la estoy repasando, pero de estos 3 IN, si nosotros no tenemos en claro que la estabilidad de la inflación y bajar la incertidumbre te genera de acá a los 4 años, recién ahí el crédito hipotecario va a ser una opción. Mientras tanto, en verdad estamos creando herramientas en las cuales pueden acceder pocas personas. Claro, pocas que además para acceder a ese crédito los requisitos son casi inalcanzables, son muy pocos los que pueden tener los requisitos necesarios. Eso es algo que no ha cambiado yo desde que tengo memoria. No, totalmente, y de hecho cuando vemos eso vos decís, ¿de quién necesita acceder a su propia vivienda? ¿Quién necesita este crédito en específico? Este sector de la clase media baja y media que en los últimos años no accedieron. ¿Son ellas las que pueden acceder a estos créditos en la actualidad? No. Entonces, ¿qué tipo de política estamos haciendo si en verdad lo que estamos promoviendo es que las clases más acomodadas reinviertan o hagan una inversión en términos de propiedad y esas propiedades se dispongan al mercado de alquileres, si es que va al mercado de alquileres de vivienda o si va al alquileres temporarios? Bien, Matías, muy interesante el informe, felicitaciones y gracias por atendernos. No, a ustedes por el espacio, muchas gracias. Un abrazo. Matías Araujo, investigador de tejido urbano, por una temática que casi no se habla. No se habla.